La libertad, y justo el ejemplo que acabamos de dar, no es que yo hago lo que yo quiero. La libertad no es que, no, yo soy libre porque yo puedo hacer las cosas a mi manera y a mí nadie me dice nada y esto es lo que está correcto. No, la verdadera libertad es cuando yo me someto a la palabra y esa palabra rompe cadenas en mi vida y lo que experimento a mi alrededor es una vida de paz, una vida de gozo, una vida de transparencia. No estoy con la mente de que yo estoy ocultando cosas, que el enemigo me pueda acusar, porque posiblemente una persona, usando tu mismo ejemplo, que no tome la decisión de ser transparente en su matrimonio, creerá que es libre, pero realmente vives encadenado, estás en una cárcel donde no necesitas que sea tu esposa la que te señale, porque tú mismo sabes que el enemigo te acusa constantemente, tú no eres capaz de decir la verdad, quién te va a escribir, y ahí empieza un escenario de posibilidades donde te mantienes esclavo de cosas que Dios dice, si tan solo tomaras la decisión de obedecer lo que yo te estoy diciendo y de ser transparente, honrarme a mí primero por ser leal a mí, tú vas a experimentar la verdadera libertad. Exacto, y ese es el resultado. Sí. Hola, gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros en Confiados Podcast. Bienvenido, ponte cómodo, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así es, desde la comodidad de nuestro estudio de grabación de Confiados, te damos la bienvenida y gracias nuevamente por estar esta semana con nosotros, por nuevamente quedarte para recibir una palabra que estamos seguros que va a ministrar tu corazón. Y amor, es que cada vez somos más en Confiados, gloria a Dios. Queremos saludarte, amén. Queremos darte la bienvenida. Es una bendición tener una comunidad donde juntos aprendemos de esto que Dios nos tiene para mostrar, que es a través de su palabra, para que podamos vivir una vida diferente. Y que no solamente es un capítulo que sale una vez a la semana, sino que durante toda la semana siempre estamos posteando cosas, claro. Lo que el Señor nos viene mostrando, y eso nos hace también como más cercanos a todas esas personas que siempre nos están comentando en redes sociales. De verdad que gracias siempre por estar pendiente todo lo que hacemos para el Señor a través de Confiados. Así que si hasta este momento todavía no nos sigues en redes sociales, puedes buscarnos. Capaz alguien te compartió el episodio y no nos conoces por allí. Pues búscanos, estamos como Confía_DOS, por allí siempre estamos, como dijo mi esposo, compartiendo información, palabra de Dios, mensajitos de esos que te dicen con propósito. Dios está al control de mi situación. Amén. Y sabes, amor, muchas veces nosotros todos, porque no solamente ustedes, nosotros también hemos tenido que lidiar con situaciones en las que o comenzamos a conocer a Dios o estando conociendo ya al Señor, yendo caminando a la iglesia, con el Señor. Sí, seguimos como cautivos, como lidiando con cosas que aunque queremos soltar, no parece que podemos. Es como que esa situación vuelve y se repite en nuestra vida. O damos pasos hacia atrás, pero en vez de hacer un pasito y volver adelante y quedarnos en el avance, no, retrocedemos. Y no sé, yo creo que te ha pasado, porque sí, obviamente claro, a todos nos pasa. Por supuesto. Y no se trata de que no van a haber momentos de retroceso, pero creo que el Señor realmente viene a nosotros para darnos libertad. Sí, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy en este nuevo episodio, de cómo ser verdaderamente libres. Amén. Y yo creo que podemos conocer al Señor, caminar con el Señor, como tú lo decías, y seguir siendo cautivos de esas cosas que nos han llevado a los pies del Señor. Pero si hay algo que a mí me encanta del Señor es que propicia momentos como este, palabras como esta, porque tú lo dijiste, no porque nosotros hagamos confiados, no pasamos por situaciones, no hay cosas que siempre tenemos que estar buscando. Por eso la importancia de siempre estar rindiendo cuentas. Amén. Para saber de que obviamente estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y ya te quieres ir metiendo en el tema y te estás metiendo Perdón. profundamente porque él dice ir rindiendo cuentas y yo creo que esa es una de las grandes maneras que Dios usa para que nosotros podamos realmente... Solo bueno de fluir. Exactamente. Fluyendo, aquí dejamos que el Señor, que Dios sea sí. Dios. Por supuesto tenemos nuestra estructura y todo, pero realmente esa es la idea, que nosotros podamos llevar lo que Dios quiere, y eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué importante es para nosotros poder realmente vivir en libertad, entender que no existe algo como camino al cristianismo solo, porque yo puedo, porque ya Dios me sacó de allí. No.
La Biblia y Dios es un Dios de orden y eso es muy importante, amor, y lo quiero rescatar. Así que vamos a empezar este episodio teniendo en cuenta que para ser libres nosotros tenemos que estar bajo cobertura. Ahora, ¿tú te has sentido alguna vez que hay cosas que no podías soltar, que pensaste que nunca ibas a poder soltar? Sí, es que siempre vamos a pasar por eso. Okay. De verdad que algo que a mí me llama mucho la atención es que a través del tiempo de oración el Señor siempre nos va a mostrar cuáles son esas cadenas y muchas veces, muy pocas veces, por no decir que nunca, muy pocas veces Dios va a hacer algo sin que tú hagas algo. Siempre el Señor nos pide que seamos nosotros los que accionemos, por eso muy pocas veces Él hace cosas sin que nosotros tengamos que hacer algo a cambio. No es que se trata de que Él necesita o depende de nosotros para que nosotros hagamos algo, no estoy hablando de eso, sino que Él es como que quiere ser libre de algo, bueno, tú tienes que ser esa primera persona que quiere serlo. Y una cosa que a mí el Señor siempre me ha servido es que a través de oración le digo al Señor que me muestre. Amén. Que me deje ver qué son esas cosas que yo estoy teniendo y siempre vamos a lidiar con esas cosas. Yo creo que lo importante es que yo creo que... He dicho como mucho yo creo, ¿no? No, pero puedes continuar, dale. Puedo continuar, esto no lo vamos a cortar. El punto es que muchas veces somos libres, como quien dice, de una situación, pero aún así tenemos que en constante tiempo tenemos que estar revisando que no hemos vuelto a esa cárcel, que no la hemos vuelto a visitar, y si la estamos visitando, bueno, que sea de paso, poder levantarnos de una vez y decir, mira, esto no está bien. Sí, es que hay muchas, y es lo que creo que es lo primero que te invitamos a hacer en este día que vas a ver este episodio de Confiado, es poder identificar cuáles son esas áreas de tu vida donde quizás no estás viviendo como Dios quiere que lo hagas. Y tú dirás, muchachos, pero es que yo todavía no las he identificado. Por ejemplo, en mi testimonio, parte de lo que yo he contado, si él los ha escuchado o lo vas a escuchar por primera vez, es que yo tenía una dependencia emocional en la relación de matrimonio con mi esposo, pero yo no sabía que eso era así. O sea, para mí la manera en que yo vivía antes de conocer al Señor, mi relación contigo, estaba bien, o sea, sí era yo. Y realmente no disfrutaba una relación saludable porque te ponía una carga encima a ti que no dependía de ti, pero era porque había un vacío en mi corazón que solo Jesús lo podía llenar. Cuando yo encuentro la palabra, que es a lo que voy a identificar el área, ok, yo soy dependiente emocional de esta persona porque esta persona tiene un lugar que no debería ocupar, esa carga fue como realmente yo experimenté la libertad. O sea, yo no volví a amar de la misma forma porque Dios realmente me enseñó a amar de una forma correcta. Pero esa carga, esa mochila pesada se fue. Ahora, el hecho de que Dios me haya hecho libre de la dependencia emocional no quiere decir que no hay otras áreas de mi vida donde siempre, como tú dices, debo llevarla. Y el Señor me las va a ir mostrando porque no somos una obra terminada, pero me las va a ir mostrando y nosotros tenemos que tomar acción sobre eso. Por ejemplo, culpas del pasado. Eso es algo muy normal que a la gente le pasa y es como, sí, soy perdonado en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Sí, yo creo que también es el tema de querer agradar a Dios en todo momento. Muchas veces cuando hacemos algo incorrecto es mucho más grande. Se nos olvida que tenemos un Dios de misericordia. Yo no estoy hablando de que podemos ir por la vida haciendo cosas malas porque vamos a tener un Dios que nos va a perdonar, porque sería abusar de la gracia. Pero al punto que voy es que a veces queremos agradar al Señor en todo momento y cuando nos equivocamos muchas veces... pues cargamos como algo demasiado pesado. Armamos una cárcel y eso nos aleja del Señor. Quiere decir que eso es un área que nosotros debemos identificar. Otras veces el miedo a lo que va a venir. Entonces vivimos como si no tuviésemos un Dios que realmente está al control. Hay otro súper importante que hay que identificar y es los pecados ocultos o los hábitos que nos destruyen. Por ejemplo, las cosas que hacemos escondidas, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces aquí en Confiado, y es cuando, no, mi celular, yo hago cosas ocultas en mi celular y creemos que nosotros no le rendimos cuenta a un esposo únicamente o a una esposa. Realmente mi interés es, ¿está el Señor? Si Él está aquí a mi lado, que lo está, se agrada con lo que yo estoy viendo, lo que yo hago cuando los demás no me ven es transparente delante del Señor, es algo que va en contra de Dios. Creo que eso es un buen filtro para nosotros. Es bien importante. Y el último que traemos para este episodio de Confiado, y yo no lo puedo dejar por fuera porque creo que lo hemos mencionado antes y es muy delicado para ti y para mí que estamos dentro de la iglesia, es caer en la religiosidad sin gracia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros intentamos ganarnos a Dios y se nos olvida que debemos vivir como hijos de Dios. Es como, yo tengo que hacer cosas buenas o parecer buena para que Dios me quiera o para que Dios me acepte, pero realmente estamos buscando agradar al hombre. O sea, estamos buscando que, no, ella es una buena cristiana, pero en nuestro corazón no tenemos esa convicción de que vamos a fallar y somos perdonados por un Dios lleno de gracia. Sí, mire, yo quiero abrirle mi corazón y yo quiero contar 2 testimonios que son de mucha bendición
de los cuales el Señor me ha hecho libre. Y pues yo creo que ahí es donde está lo interesante, es cuando nosotros lo reconocemos. Señor, estoy pasando por esto y yo creo que es el primer paso de Amén. confesarlo, ¿no? El primero fue yo lidiando con el orgullo. Y es algo que siempre vamos a estar lidiando. Por eso no debemos estar siempre conectados con el Señor para que nosotros podamos reconocer que estamos siendo orgullosos. Amén. Yo había un espíritu que me seguía, que era el espíritu de pensar de que yo lo podía hacer mejor que otras personas. Y siempre lidiaba con eso. Yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello, yo lo haría de esta manera, y eso se convierte en algo orgulloso y que va dañando nuestro corazón y endureciendo nuestro corazón. Totalmente. Porque cada vez el tipo de correcciones que hacemos cada vez eran más fuertes en mi caso personal, y que no era algo que yo lo podía hacer delante de las personas. Por eso que digo que era algo espiritual, que me mantenía atado a un lugar y no me dejaba avanzar espiritualmente. Amén. Y el Señor me mostró, tú tienes que ser libre de esto. Y yo sí, es verdad, Señor, yo reconozco que esto no lo estoy haciendo bien. Lo había hablado contigo en su momento, y yo dije, ya, yo voy a soltar esto. Mira, Señor, yo no voy a tener que lidiar con esto, porque Amén. no es algo que quiero, no es algo saludable, y sé que lo que Él no quiere para mí es eso. Amén. Entonces, esas son las cosas que nosotros lidiamos como personas, que quiero yo estar en esta cosa, pero Dios no quiere libre de eso. Amén. Dios quiere que tengamos una vida plena. Entonces esas son las cosas como que nos cuestan, esas son esas cárceles que nosotros vamos formando, que nos mantienen presos, y luego decimos, Señor, ¿por qué yo no estoy avanzando? Y no es un tema del Señor que no esté abriendo camino, es que estamos parados en una cárcel, y aunque parece que estamos caminando, estamos dando vuelta en un mismo sitio. Y yo creo que el Señor me mostró, me dice, hijo, eso es una alta dosis de orgullo que tú estás teniendo. Sí. Y eso no es de Dios, eso es algo que, porque Dios no nos habla de esa manera a nosotros. Leo, tú sabes que yo haría mejor esto, yo haría mejor esto en confiado, haría esto. Claro, No, el Señor claro. no habla de esa manera, siempre es una voz de amor. Y yo dije, necesito ser libre de esto, y bueno, ya. Y gloria a Dios, eso me hizo dar un paso adelante, y me hizo como, en el tema espiritual no hay grados. Pero en medio de todo, yo creo que fue como una promoción espiritual, donde el Señor dice, Claro, bueno, porque fue un avance para ti. sí, para mí realmente. fue un avance, donde el Señor dice, ya, mira, ya aquí, ya Lo tú puedes superaste. avanzar, ya puedes dar un paso más. Y había otro que me gusta, y quédate, porque me encanta, ¿no? Y mi esposa se va a acordar de eso, fue hace muchos años atrás. Antes, cuando nosotros no conocíamos al Señor, mi esposa y yo, como yo siempre lo he dicho, Andrea siempre ha sido una gran mujer, siempre ha sido una mujer bien sabia. De verdad que mi esposa siempre ha sido una mujer bien sabia, bien criada, bien portada, todo. Yo era el que el de los chukis era yo. Entonces yo recuerdo que yo a mi esposa nunca le dejaba ver el teléfono, ni cuando éramos novios. Siempre era, no, tal, esa es mi clave, esa es mi cosa. Y obviamente eso es una cárcel que nosotros formamos. Claro. Y que dentro de ahí pueden pasar tantas cosas que no es sabio, ni siquiera es sabio. A veces creemos que es perspicacia, que somos... Que lo estás haciendo mejor que astutos, cualquiera, claro. pero no es nada sabio. Y yo recuerdo que el Señor me mostraba, porque yo era como que ya lo quería, o sea, yo decía como que sí, es verdad, yo quiero que mi esposa pueda, si ella se siente tranquila viendo mi teléfono, como quiera. Y recuerdo que una vez estábamos de vacaciones con unos amigos, y estábamos como empezando con el Señor, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo que le enseñaba a una persona, alguien de Instagram, un influencer, y se lo enseño, y mi esposa vio como un like, algo así fue, ¿no? Y yo recuerdo que yo me puse de todos colores. Yo, obviamente, ya era otra persona, ya era otro Leo, yo caminaba con el Señor, pero estaba siendo cautivo, realmente estaba como preso en esa área de mi vida. Y yo recuerdo que mi esposa ella mantuvo la cordura como una señora, Hasta el final. se puso hasta el final. Pero yo pude percibir que ella no dudó en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo que yo me voy al cuarto, ella llega de una vez, y fue tú que me dijiste algo. Sí. Tú me dijiste algo. Ella me dijo algo, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó esto. De una vez, sí. No que la dejé, ¿no? Sino yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Esta es mi clave del teléfono. Mira, puedes revisar mi teléfono. Yo quiero que tú te sientas en la plena confianza
de que yo estoy haciendo las cosas bien, que yo le soy leal a Dios, que soy leal a ti, a mis hijos, a mi familia. Ajá. Y eso trajo un rompimiento. ¡Wow! Y ese, yo creo que ahí es donde está la plenitud de cuando el Señor nos hace libre. Amén. El Señor nos hace libre y hay algo que nosotros podemos identificar, es que hay una plenitud. O sea, que nos podemos sentir limpios, nos podemos sentir transparentes. Y eso es un antes y un después. No, y yo voy a tocar ese punto rapidito porque yo sé que esto lo ven mujeres y mujeres que están casadas, y quiero tocar rapidito este punto. Cuando mi esposo dice que él, o sea, me dio la apertura como que mira, mi celular está aquí cuando tú lo quieras ver, no significaba, porque ya Dios me había hecho libre de la dependencia emocional, que yo iba a estar ahora el celular cuando se duerme se lo voy a revisar. No, porque ya el Señor había hecho algo nuevo en nosotros, pero era la transparencia y la libertad del lado de él. Yo creo que era más de mi parte. Sí, claro, pero iba a traer de vuelta, porque cuando alguien es libre, el fruto de esa libertad no lo goza solamente la persona que está siendo libre, sino los que estamos a su alrededor. Y era lo que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba siendo libre porque tomó una decisión de honrar lo que Dios le dice, que es el pacto del matrimonio, y ser transparente, pero yo gozaba de los beneficios de eso. Así que es un testimonio que yo sé que va a poner aquí a más de uno como que a pensar. Cuando obviamente no queremos decir con esto como... Y somos y que de la lo persona, tienen que hacer. Somos claros. Y es que no puede haber privacidad en un matrimonio. No existe. Eso es del diablo. Pero nosotros en mi caso personal, yo siempre tenía como un temor y siempre era un miedo y siempre era esto. Y yo recuerdo que así es el Señor en nuestra vida. Amén. Cuando Él viene a hacernos libres, es para hacernos libres completamente. Amén. Nosotros hay veces que hay medios que queremos buscar, como por ejemplo, bueno, ahora tú puedes ver mi teléfono, pero tengo que estar yo presente. Sí, exacto. Es una libertad falsa, es una libertad que es falsa. Y yo creo que eso es algo que el Señor viene a traer en nuestras vidas, y como tú lo dijiste, hasta el sol de hoy somos personas que defendemos eso, de no puede haber privacidad en un matrimonio. Nada. Porque somos uno. Amén. Pero lo vivimos de esa manera y trajo un rompimiento. Y cuando te lo decimos aquí en Confiados, como lo decía, no es para cargarte, sino para que lo tomes como una exhortación de parte de Dios, de que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, realmente el fruto es de bendición. Ahora, según la Biblia, ¿qué significa que Dios nos hace libres? Dice Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Quiere decir que la libertad verdadera radica en el Hijo, es a través de Jesús. Pero ¿cómo nos hace libres? La libertad, y justo el ejemplo que acabamos de dar, no es que yo hago lo que yo quiero. La libertad no es que, no, yo soy libre porque yo puedo hacer las cosas a mi manera y a mí nadie me dice nada y esto es lo que está correcto. No, la verdadera libertad es cuando yo me someto a la palabra y esa palabra rompe cadenas en mi vida, y lo que experimento a mi alrededor es una vida de paz, una vida de gozo, una vida de transparencia. No estoy con la mente de que yo estoy ocultando cosas, que el enemigo me pueda acusar, porque posiblemente una persona, usando tu mismo ejemplo, que no tome la decisión de ser transparente en su matrimonio, creerá que es libre, pero realmente vives encadenado, estás en una cárcel donde no necesitas que sea tu esposa la que te señale, porque tú mismo sabes que el enemigo te acusa constantemente, tú no eres capaz de decir la verdad. ¿Quién te va a escribir? Y ahí empieza un escenario de posibilidades donde te mantienes esclavo de cosas que Dios dice, si tan solo tomaras la decisión de obedecer lo que yo te estoy diciendo y de ser transparente, honrarme a mí primero por ser leal a mí, tú vas a experimentar la verdadera libertad. Exacto, y ese es el resultado. Sí, mira, dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Es decir, que aparte del Hijo, que está hablando de Jesús, está hablando de que hay otros medios que nos pueden dar una libertad que no es real, que no es verdadera, como lo pueden ser las drogas, las mujeres, pueden ser el dinero, el trabajo, adulaciones, tantas cosas que pueden ser, pero el Señor nos dice, mira, solamente Jesús los puede hacer libres. Y es algo que nosotros hemos experimentado como matrimonio. Hemos vivido un antes y un después cuando nosotros aceptamos al Señor. Él llega a nuestra vida para que nosotros podamos ser libres también de nuestros pensamientos, libres para tomar decisiones que honran al Señor, libres para amar de la forma correcta, libres para hablar de la forma correcta, libre para bendecir a otras personas como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y yo creo que ese es el beneficio de que Jesús llega a nuestra vida. Creo que es el beneficio más grande, que nosotros vivimos una vida plena. Y yo a veces digo, recientemente me había tocado la oportunidad de predicar a los jóvenes de mi iglesia, y yo decía, no saben cuánto yo anhelo haber tenido la edad que tienen,
tener la edad que ustedes tienen, que vienen a la iglesia. Amén. Porque es de mucha bendición. Yo no lo tuve. Y muchas veces me invitaron, pero yo no lo veía como algo interesante para mi vida. Yo se los dije a ellos, para mí la iglesia era aburrida. Yo lo veía algo como que esto no es cool. Pero cuando nosotros, el Señor nos hace libres, somos tan felices con tan poco. Amén. Con solamente tenerlo a Él, no nos hace falta nada más, ¿no? Amén, amén, totalmente. Y quiero que vayamos ahora a leer Gálatas 5:1, que dice, y esto es cómo realmente se vive el camino de la libertad. Ya vimos quién nos da la libertad. Ok, pero ahora Gálatas 5:1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Es decir, que nosotros tenemos una nueva forma de vivir luego de que somos libres. Y me llama la atención cuando dice no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea, somos nosotros mismos los que buscamos nuevamente entrar en esa, o podemos retroceder a ese lugar del que Dios nos sacó. Y ahí entra algo muy importante y es lo que venimos hablando durante todo el episodio. Son esas decisiones que nosotros tenemos que tomar. O sea, no existe la libertad de un solo día de que, porque fíjate, uso un ejemplo también que es parte de nuestro testimonio. Cuando Dios te hace libre de drogas, ok, el Señor hizo un milagro en nuestra familia cuando te hizo libre de drogas. No tuviste que pasar en un proceso de abstinencia. O sea, fue un milagro. Ocurrió de un día a otro, lo hizo, ya fuiste libre. Pero tú has tenido que tomar decisiones a lo largo de todos estos años, claro, sí, para mantenerte en la libertad. No lo había visto de eso, pero sí es así. Para mantenerte en la libertad. Cuidar mis amistades, cuidar lo que escucho, cuidar lo que veo, cuidar a las personas que dejo que se acerquen a mí. Y no es que te la pasas todo el día. No puedo esto porque es que no. Es algo, porque suena como calculador, ¿no? Sí, suena, o como que si no estás a un paso de caer en eso, realmente no. Porque como dice la palabra, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Entonces ya es algo que es natural. O sea, amén, es algo que es natural y que yo no ando, bueno, tengo que cuidar que a tal persona, no, porque el Señor me ha rodeado de personas que en algún momento han estado peor que yo cuando estuve muy mal en el mundo. Eso no me hace a mí, no voy a terminar influenciado, sino que ahora estoy en una posición donde yo los influencio a ellos. Amén. Para que puedan conocer a Jesús, para poder llevarle, impactar su vida con la vida de Jesús. Entonces, yo creo que no es algo como que lo podemos decir de esa manera y puede sonar calculador, pero tú lo dices, es claro, hay decisiones que nos mantienen firmes en que nosotros queremos ser leales a lo que nosotros queremos vivir con el Señor. Por eso es importante que las amistades que nosotros nos rodeamos, tenemos que estar seguros que esas amistades en algún momento que han vivido su caminar con Cristo han sido probados su fe con el Señor, que han sido y que ellos han decidido ser leales. Eso hace que ese son el tipo de personas que nosotros nos tenemos que rodear porque nos ayudan a mantenernos viviendo en esa libertad. ¿Por qué? Porque es muy fácil apartarse. Por eso muchas personas vemos que llegan a los pies de Cristo y súper emocionados y yo voy a hacer esto y quiero esto, quiero hacer. Entonces cuando vemos que el tema de Dios no es un tema de ser... de sentirlo, sino más bien de decidirlo. Así es. Ahí es donde entra como un antes y un después. Y por eso vemos muchas personas que dicen, uy, es que no tengo ganas de orar. Pero se levantaron, aceptaron a Jesús, fueron corriendo y se levantaron con esa pasión. Y al otro día quiero leer la Biblia y quiero leerla completa. Y quiero hacer... Pero confundimos con que va a haber un momento en que nosotros... yo pensaba que me iban a dar ganas de leer la Biblia. Sí. Yo pensé... Entonces tenemos que aprender a ser libres de ese tipo de cosas que nos mantienen en una posición de no poder recibir lo que Dios, la plenitud que Dios tiene para nosotros. Estoy totalmente de acuerdo y esto nos lleva a que ¿cómo es que ocurre entonces la liberación en nuestra vida? Entender que sí, que una vez que nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, las cadenas se rompen cuando nosotros podemos confesar y dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, pero que es un camino de toda la vida. O sea, el cristianismo no es que yo fui a la iglesia el domingo, me convertí y ya soy cristiana. No, yo soy cristiana porque ese es mi estilo de vida, porque soy una discípula de Jesús, porque yo sigo lo que dice la palabra y la vivo. Entonces, para yo poder vivir en la libertad, incluso como hija de Dios, yo tengo que mantenerme en constante revisión de esa palabra, que es Dios hablando a mi vida. Así que si tú te has preguntado durante todo este episodio, ok, he identificado áreas, pero ¿cómo es que voy a conseguir esa libertad? Porque todo lo que ustedes están diciendo suena bien y yo lo estoy pudiendo ver, pero ¿cómo consigo la libertad? Nada más sencillo, que es lo mejor del Señor, que Dios no nos pone cosas demasiado complicadas, y es que a través de la palabra nosotros somos libres.
Eso lo dice Juan 8:32. Quiere decir que cuando yo me mantengo leyendo la palabra, ¿y cómo se consigue eso? Cuando yo entiendo que la palabra es la verdad y lo que yo estoy viviendo. Confronta lo que estoy viviendo. Yo creía una cosa, pero Dios me muestra otra y yo esto no sabía que era así. Así nos ha pasado a todos en algún momento con diferentes cosas. Otro punto muy importante es entender que la cruz es todo lo que tú y yo tenemos para poder reclamar en el mundo espiritual que nosotros somos libres. Amén, amén. Cuando yo realmente acepto a Jesús en mi corazón y sé que Él murió en esa cruz por mí, que Él se hizo, como dice la Biblia, maldición para que tú y yo, Él tomó nuestro lugar, para que tú y yo pudiésemos tener una vida eterna. Cuando yo le di ese lugar a Jesús y yo digo, realmente tú moriste por mí y que el diablo lo escuche, que sepa, yo lo recibo y lo acepto. Yo estoy, mi nombre está no solo escrito en el libro de la vida, sino que el Señor dice, ahí hay fe. Y ahí yo voy a traer libertad. Cuando dijiste lo de que el diablo lo escuche, te faltó decir chuma, chuma. No, es que yo lo digo duro porque a mí eso igual cuando oro, a mí me gusta que me escuche porque yo sé que así como el Señor escucha mis palabras, tengo un enemigo que también, que me escuche. Y entendiendo que esto es un proceso que es a través del Espíritu Santo que nos va a dirigir siempre, que a veces vamos a meter el piecito por donde no debe y Él nos va a decir, hey, acuérdate que por ahí no es, de ahí te sacó el Señor, pilas con esta persona, no te metas en aquel lugar, porque a veces, esto va a ser otro episodio de Confiados, pero amor, a veces Dios nos ha hecho libre de cosas y nosotros queremos ir de cabeza al lugar donde está todo lo que no tenemos que estar, porque es que ya Dios me hizo libre. Terminamos zarandeados. Y terminamos zarandeados y el Señor como que ya va, tú ni siquiera oraste antes de acercarte a ese lugar. Y habrán procesos durante toda tu vida, durante toda nuestra vida, donde el Señor nos va a permitir pasar momentos que son de disciplina, pero que nos van a poder hacer vivir esa libertad. Sí, yo quiero cerrar con esto y porque es algo que siempre pongo en práctica y es el tema de rendir cuentas. Ahora, el Señor me ha puesto autoridades espirituales, mi pastor, Amén. Pero también mi esposa como ayuda idónea. Yo siempre digo, el evangelio nos tiene que costar, el evangelio nos tiene que doler porque tenemos que amar, porque tenemos que perdonar cuando no queremos perdonar. Y una de las cosas que a mí más, que yo puedo reconocer, ¿no? Es que vivimos muchas veces muchas frustraciones por ser cristianos, por saber que tenemos que perdonar y eso nos frustra y decidimos perdonar y vamos hacia adelante porque queremos agradar al Señor. Pero hay algo que yo siempre he puesto en práctica, es poder confesarle esas cosas a mi esposa. Me siento frustrado, me siento mal por esto, es que yo lo pienso de esta manera y yo sé que no es Dios no quiere que yo lo vea así, pero yo lo estoy pensando así, de esa manera. Cuando yo puedo escuchar a mi esposa, eso es algo que me hace reconocer que es a través de la palabra de Dios, porque quiero decirte que Dios utiliza a tu esposa, Dios utiliza a tu esposo para hablarte a ti. Amén. Entonces cuando mi esposa trae un punto de vista diferente, digo, wow, sí es verdad. Esto es algo que no está siendo de edificación para mi vida, pero el hecho de confesarlo es lo que nos hace libres. Amén. Entonces siempre tenemos que hacerlo. No es que somos libres una sola vez, porque podemos ser libres una sola vez y poder volver a un camino que es el único que conocimos. Es el único que sabemos y no estamos dispuestos a caminar muchas veces, el de Jesús, por creer que lo sabemos todo. Amén. Por no tener una actitud humilde. Entonces es bien importante que en todo momento tú tengas personas, te rodees de personas de que tú puedas decir, mira, yo puedo hablar de esto sin tener temor a ser juzgado, sin tener temor. Hay algo que yo siempre le digo a mi esposa que ya no le gusta que se lo diga, y es que yo le digo, mi amor, es que tú conoces mi corazón. Y me dice, mi amor, no me digas eso. Yo claro que conozco tu corazón, porque obviamente no quiero que ella vaya a pensar mal o que ella lo vea de cosa incorrecta, pero siempre es una forma siempre ha sido como transmitir de que yo lo veo de esta manera, pero yo quiero verlo como Dios lo ve. Entonces, amén, tú conoces mi corazón, que está limpio, que quiero verla de esa manera. Entonces, es de mucha bendición. Te invito a que lo hagas, que busques esas autoridades espirituales, que estoy muy seguro que el Señor te ha rodeado de personas así. Y si tú no sabes quiénes son, ve a la oración, pídele al Señor que te amén, muestre quiénes son esas personas y toma la decisión humilde de decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo de esta cosa en específico porque quiero ser libre. El Señor me ha mostrado que eres tú. Así que gracias por estar viendo este capítulo de Confiados Podcast. De verdad deseo de todo corazón que el Espíritu Santo haya hablado el día de hoy. Amén. Y que hayas escuchado su voz de decirte, mira, hay cosas que tenemos que arreglar, vamos a la oración.
que te las voy a mostrar. Así es, tienes una semana entera hasta el próximo episodio de Confiados para tener tu lista y saber qué áreas le vas a empezar a entregar al Señor y realmente rendirlas a Él. Te hemos dado varios consejos a través de la Biblia de cosas que puedes empezar a aplicar y que realmente vas a experimentar la libertad de Dios. Así que suscríbete al canal de YouTube, síguenos en redes sociales y por favor comparte este episodio con alguien que tú sepas que necesita escuchar esta palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga.